Bueno, de nuevo con ustedes en estas sesiones que había suspendido transitoriamente por razones de salud y de comodidad, porque estaba haciendo demasiado calor aquí en esta zona de la Florida para poder salir a pedalear. Pero ya está refrescando, ya entramos oficialmente en el otoño, así es que ya dejamos atrás el invierno y por lo tanto podemos dedicarnos a otra vez salir a ejercitarnos sin temor a un choque de calor, que es usualmente uno de los inconvenientes que tiene salir a hacer ejercicio en estas épocas donde las temperaturas superan los 30 grados, a veces llegan hasta 38, 40 grados. Bueno, el tema que se me ocurre hoy de comentarles fue a raíz de una charla que tuve ayer donde algunas personas me comentaban que los médicos no eran científicos. Me llamó la atención porque toda la vida que yo he sido médico hemos hablado de la ciencia médica. De hecho, probablemente la imagen que tiene toda persona de la medicina es de una persona que atiende a alguien cuando está enfermo y si se llama médico se presume que es un médico científico. Si no es así, pues puede caer en las categorías de curandero, hechicero, eh, qué sé yo, tanto chamanes, etcétera, ¿no? O sea que cuando la gente dice voy al médico, usualmente está refiriéndose a un médico científico. Pero entonces ahora vamos a qué es un médico científico o qué es una persona científica. Habría dos interpretaciones de una persona que se denomine científica. Una persona que se gradúa en alguna carrera de ciencias, o sea, cualquiera que éstas sean ciencias matemáticas, ciencias biológicas, ciencias sociales. Hay muchísimos tipos de ciencias, pero todas tienen algo en común. Y lo que tienen en común es el método científico. Cada vez que uno se dispone a trabajar en algo, usando el método científico, se dice que uno está haciendo ciencia. Y bueno, el método científico es relativamente sencillo, parte de la observación, luego de observar un fenómeno y de generar una pregunta. Todo comienza con una pregunta. La pregunta puede ser ¿por qué esto que yo estoy observando pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Cómo pasa? ¿Qué lo causa? Todas esas son preguntas y la ciencia comienza siempre por una pregunta. En el intento de responder esa pregunta, uno se formula lo que se llama una hipótesis, una probable respuesta a la pregunta. Hasta allí, nosotros los científicos no nos diferenciamos mucho de los filósofos. Primero porque la ciencia desciende de la filosofía, pero donde se separan es en esta parte que voy a conversar ahora, ¿no? En la filosofía, los filósofos se proponen respuestas a las preguntas, pero estas no necesariamente tienen que ser comprobadas. Es decir, cualquier respuesta filosófica a una pregunta puede ser válida, puede ser discutida, puede ser evaluada en sus méritos, pero evidentemente puede haber muchas respuestas filosóficas a un problema específico. En el caso de las ciencias, se busca la uniformidad de la respuesta. Se busca encontrar una respuesta que sea universal, que sea aplicable a la mayoría de los casos o a todos los casos, en todas partes y por todas las personas, ¿no? Eh, la ciencia no tiene dogmas, por lo tanto las respuestas a las preguntas tienden a ser temporales en algunos casos, en otros casos son bastante permanentes, hasta que una mejor respuesta se consiga, en cuyo caso la nueva respuesta que responde mejor a la universalidad del fenómeno se adopta como la respuesta más útil, más verdadera.
Entonces, así estamos. Entonces, cualquier persona que utiliza el método científico, que es primero observar, luego formular una hipótesis y luego comprobar la hipótesis, es decir, crear experimentos o obtener datos que en un momento dado puedan validar si la hipótesis le hace respuesta que se le trató de dar al problema, se ajusta a la solución del problema. Y una forma de medir si la respuesta se ajusta es hacer pronósticos, es decir, la respuesta debe estar en capacidad de pronosticar eventos explicados por la hipótesis para verificar si realmente la respuesta que funciona para un evento funciona para el otro. Y si es así, pues se hace más universal, se hace más precisa, ¿no? Y a través de eso se utilizan diferentes herramientas, una de ellas es la matemática y muchas otras, pues la física, la ingeniería, muchas disciplinas pueden ayudar a desarrollar experimentos o observaciones que validen la hipótesis o no la validen y la descarten, y se vuelve entonces a iniciar una serie de preguntas de por qué la hipótesis no fue la respuesta correcta o la razón correcta, y vamos a seguir explorando. Ese es el proceso científico. Eso se aprende en las escuelas y en las universidades. La gente científica le gusta decir que todos nacemos científicos. Y la razón es muy sencilla. Cuando ustedes ven un niño explorando su mundo alrededor y lo observan cuidadosamente, él está formulándose hipótesis sobre todo lo que toca, todo lo que ve y todo lo que huele y todo lo que observa y escucha. Se está preguntando qué es esto, qué es esta maraquita que me han dado. Suena. ¿Y cuándo suena? Bueno, cuando yo muevo las manos con la maraquita. Ah, interesante. O sea que algo hay dentro de la maraquita que hace que suene cuando yo la muevo. Y así el niño desarrolla una gran curiosidad por el mundo que la rodea. Y los que trabajan en esto dicen, pues, que basta ver un niño jugar para darse cuenta de que el ser humano, a través de su inteligencia, tiene una necesidad innata de explorar el mundo a través del método científico, es decir, el método de la experimentación. El niño está constantemente experimentando con sus padres, con sus amiguitos, con sus juguetes, y producto de ese aprendizaje, él desarrolla respuestas a sus preguntas. ¿Cómo hago yo para que mi mamá venga y me dé mi alimento? Bueno, yo lloro. Y yo establezco una causa-efecto y me doy cuenta que cuando yo lloro, mi mamá de alguna manera viene a ver qué necesito, y si yo hago cierto tipo de muecas o gestos, mi mamá sabe que yo tengo hambre, y de esa manera pues establezco una relación causa-efecto entre todo lo que yo tengo que hacer para que mi mamá sepa que yo tengo hambre y me dé mi alimento. De tal manera que el aprendizaje y el uso sistémico de la observación y de la formulación de hipótesis es tan innato en nosotros como aprender a hablar o como aprender a movernos. Un niño que está aprendiendo a caminar está experimentando, está formulándose hipótesis constantemente, y una vez que las descifra, pues un buen día se para, mantiene el equilibrio y empieza a caminar. Y literalmente ha resuelto un problema. Un problema que antes lo agobiaba, pero a través de un proceso de experimentación de varias caídas, él ha logrado entender qué músculos tiene que usar y qué postura tiene que alcanzar para poder pararse primero y después caminar. Luego seguimos explorando el mundo y seguimos investigando y tratando de formularnos preguntas y tratando de responderlas. Y aquellas personas que hacen de eso una profesión, se les llama científicos. Pero no es justo nada más circunscribir el término científico a alguien que le pagan por investigar, porque hay mucha gente que usa el proceso científico sistemáticamente en cada una de sus profesiones. Cada vez que usted tiene un problema, se formula una hipótesis y hace una serie de secuencia de actos tratando de establecer si tu hipótesis es correcta, usted está usando el método científico.
Y una vez que usted establece reglas, pues ya usted tiene una teoría de cómo las cosas funcionan. Entonces vamos al punto inicial del médico. Es cierto que no todos los médicos trabajan en actividades científicas. Entiéndase por actividades científicas, investigar nuevas enfermedades, desarrollar nuevos fármacos, establecer, pues darle respuesta a preguntas que tienen que ver con la salud y la enfermedad. Recuerden que la salud no es nada más la ausencia de enfermedad, sino es un concepto mucho más amplio. Pero básicamente hay médicos que se han dedicado toda su vida a hacer investigación médica, que se divide en varias: investigación farmacológica, investigación clínica, investigación quirúrgica, desarrollo de nuevas técnicas quirúrgicas, por ejemplo. Usted hace cirugía experimental, usted se formula hipótesis, cómo sustituyo yo un corazón por otro. Entonces usted formula una hipótesis, una secuencia de eventos, va, prueba esa secuencia en perros primero o en chimpancés, le funciona y un buen día usted dice: yo creo que he descubierto una técnica de trasplante de corazón, y entonces la practica en humanos y resuelve un problema como es la sustitución de un corazón dañado por un corazón bueno. Pero ahora vamos entonces al médico que lo vea usted todos los días. Y usted dirá: bueno, él no es científico. Y ahí es donde yo discrepo, porque al médico que usted lo ve todos los días, cuando usted va al médico, usted le lleva ¿qué? Le lleva un problema. Un problema que tiene una incógnita. ¿Qué es lo que usted tiene? ¿Por qué lo tiene? ¿Y qué implicaciones tiene lo que usted tiene? Y para él resolver su problema, adivinen qué va a usar él. Él no va a hacer un remedio o va a inventar una hechicería para resolver su problema. Él va a acudir a la ciencia y va a formular una hipótesis. Yo creo que esta persona tiene una enfermedad infecciosa. Entonces él va a tratar de buscar la manera de obtener una muestra de cualquier fluido que usted tenga, mandarlo al laboratorio microbiológico para constatar si su hipótesis fue correcta, si de verdad hay bacterias patógenas en la muestra que él envió. A veces la prueba no es un test de imagen o una prueba de laboratorio, a veces hacemos lo que llamamos pruebas terapéuticas. Es decir, mandamos un fármaco y si ese fármaco confirma que usted mejora con ese fármaco, pues entonces nos da una idea de que su problema es de carácter inflamatorio o de carácter infeccioso. Entonces, aunque el médico clínico diario no pareciera estar haciendo ciencia, sino estar tratando pacientes, en la práctica sí está haciendo ciencia, porque cada paciente para él es esencialmente un problema y un experimento. Un experimento que puede ser exitoso si él logra curarlo, o fallido si él no logra curarlo, en cuyo caso tiene que reformular la hipótesis de trabajo para entonces tratar otra estrategia de diagnóstico y tratamiento. Entonces esa era esencialmente la nota que quería decirles. Entonces, pensar que los médicos no funcionan o no trabajan como científicos es no entender que el diagnóstico y el tratamiento no son procesos de adivinación. El médico no está adivinando o está dotado de dotes sobrenaturales especiales para resolver su problema. El médico esencialmente está utilizando un método que él aprendió en la universidad, y un método que en el caso suyo en particular es un método que tiene una respuesta a su problema individual. Y aunque usted crea que todas las enfermedades tienen una fórmula mágica que funciona, en la práctica hay que recordar lo que se nos dijo siempre en la escuela de medicina: no hay enfermedades, hay pacientes. Cuando te entra un paciente y tú dices entró un cáncer, no, entró un señor
con cáncer. ¿Y por qué tenemos que decir que entró un señor con cáncer y no un cáncer? Porque no todos los cánceres se comportan igual y no todos los cánceres y no todos los pacientes se comportan igual al cáncer. Por supuesto, como muchas cosas en la ciencia, todo tiende a agruparse en una suerte de comportamiento promedio o altamente probable. Pero eso no significa que no va a haber gente que está completamente fuera del promedio y que nos da sorpresa, como que cánceres que tienen una alta probabilidad de que usted muera, usted sobrevive a ese cáncer. O cánceres donde usted no debería haberse muerto de cáncer, usted se muere con cánceres que no son a veces tan malignos como otros. Entonces fíjense que es interesante porque nos da una idea de otro concepto interesante en la evaluación de la eficacia de la medicina. Hay ciencias exactas y ciencias inexactas. La matemática es por excelencia un ejemplo de una ciencia exacta, donde el matemático se formula un problema matemático, trata de solucionarlo y cuando lo soluciona, típicamente la solución o la respuesta al problema matemático es exacta. Si no es exacta, hay que volver a revisar todos los datos o todas las operaciones. Pero en el caso de las ciencias biológicas, la medicina, la psicología, la sociología, son ciencias donde la variabilidad de factores de causa y de consecuencia son tan altas que es imposible crear una hipótesis que se ajuste a todas las posibles combinaciones de eventos que pueden ocurrir. Lo cual hace que parte importante de entender las opiniones y los tratamientos médicos tiene mucho que ver con lo que sea. Hi, how are you doing? Enjoying the weather, huh? Yeah. Have a night. Okay. Entonces, parte de entender la medicina es entender el concepto de las probabilidades. De que en ciencia biológica y en particular en medicina, uno trata de asumir que no hay nunca un 100% de predictibilidad, ni hay un 0% de predictibilidad. Porque basta que alguien no cumpla con los postulados para que ya no sea el 100% o el 0%. Cuando usted dice, no hay 0% de probabilidad de polio, bueno, podemos decir que por ahora no se ha presentado un caso de polio, pero como usted no está viendo a todas las personas del universo, del planeta, usted no puede garantizar que haya al menos un caso de polio que usted no ha visto, que no ha aparecido todavía, que no ha sido contado. Y ya con ese solo caso, en 8 mil millones de seres humanos, ya usted no tiene 0 casos. Y lo mismo cuando usted habla de 100%, esta enfermedad infectada o el 100%, tampoco usted tiene la certeza de que no haya una sola persona que no haya sido infectada. Bien sea porque tiene una inmunidad natural o porque no ha entrado en contacto con el agente infeccioso. O sea que en biología nosotros nos abstenemos de pensar que no existe el 100% ni el 0%. Pero muchas personas parecen no entender esto. Piensan que cuando se pone un tratamiento, el tratamiento va a funcionar en el 100% de los casos. Que cada operación que van a hacer para resolver su problema, va a resolver su problema en el 100% de los casos. Y esto es importante entenderlo, y los médicos modernamente estamos tratando de hacer que los pacientes lo entiendan, porque esto es lo que crea mucha angustia y mucha molestia en los pacientes cuando les plantean el hecho de que, bueno, a mí me dijeron que esto me iba a resolver el problema y no me lo ha resuelto. El médico debe ser muy malo porque no pudo quitarme el dolor. Bueno,
la posibilidad, la probabilidad de que el médico sea malo existe. Tampoco que vamos a decir que no hay médicos malos, ¿no? Que no hay incluso médicos buenos que cometen errores de buena voluntad en el sentido de que todo el mundo es falible y todo el mundo puede en un momento dado equivocarse y cometer un error. Y para eso pues están los mecanismos legales para sancionar a aquel médico que ha sido, inex que ha sido una persona culpable de impericia o de temeridad o que ha sido explícitamente causante del daño, ¿no? Pero en general, en todo acto médico hay un riesgo y eso hay que entenderlo y por eso es que últimamente se ha puesto de moda el hecho de los formularios esos de consentimiento. Usted consiente de manera informada que se le ha avisado y usted ha entendido que lo que se le va a hacer puede no salir muy bien y usted quedar mejor, igual que como está o peor que como está. ¿Eh? Usualmente los procedimientos y los medicamentos se aspira que para la mayoría de las personas afectadas mejoren las condiciones, ¿no? Pero no hay forma alguna de garantizar que eso va a pasar. Y eso es algo que hay que entenderlo y asumir ese riesgo, ¿no? Como el que se monta en un avión. La gran mayoría de los aviones pues salen y llegan a su destino sin ningún problema. Pero hay uno que otro que se cae. Entonces, o que los tumban, como dicen los buenos pilotos, que no hay avión que se caiga, sino aviones que los tumban. Entonces, esencialmente, eso es algo que es importante y que tiene que ver con el acto médico y la ciencia médica, que no es una ciencia exacta, que cuando un médico le expresa una opinión, ahí se conjugan tres factores importantes en cada opinión que le da un médico. La primera y la más importante es su educación, ¿verdad? Muy importante. Si un médico no ha tenido una buena educación, es muy poco probable que ese médico pueda entender su problema y darle una adecuada respuesta científica a su problema. La segunda es la experiencia que el doctor tenga, la experiencia que el médico tenga en manejar situaciones como la que usted tiene. Importantísimo. A veces la educación, como es la educación de un joven recién graduado, que haya estudiado mucho y que esté muy bien preparado, no es suficiente porque carece de experiencia, sobre todo en las áreas quirúrgicas. Es muy importante porque la experiencia terapéutica puede ser fácilmente transmitida, pero la experiencia quirúrgica no lo es. La experiencia quirúrgica hay que desarrollarla, hay que hacer la operación para saber cómo se hace. Los tratamientos son más fáciles de replicar, las operaciones no. Requieren de una destreza y de un manejo. Y últimamente, esto es otra cosa que le quiero decir a los pacientes, que no solo se requiere un buen cirujano, sino un buen equipo. Todo cirujano, como todo general, tiene que reunirse de buenos oficiales y de buenos soldados. Igual, un buen cirujano tiene que tener un buen anestesiólogo y una buena grupo de enfermeras y de asistentes quirúrgicos que lo ayuden en forma de equipo, porque la vida de usted en el quirófano y después del quirófano no solamente depende del médico, depende del equipo que el médico tenga. Usualmente un médico con un buen equipo no solamente tiene un excelente riesgo quirúrgico, un excelente récord quirúrgico, sino que las cosas le salen bien, no solamente porque tenga mucha destreza, sino porque está rodeado de gente muy competente. Y esto es importante, la medicina de hoy en cierta forma es una medicina de equipo. La tercera cosa que va a determinar la calidad de la atención médica por parte de un profesional de esta ciencia médica, como les dije, la primera es su educación, la segunda es su experiencia y la tercera es su red de apoyo. Quienes adicionalmente pueden ser llamados a consulta para que lo que él no maneje, lo maneje otro de su equipo. Esto a veces parece pasar inadvertido. Por eso es que a mí me gustan mucho los hospitales universitarios,
Porque en los hospitales universitarios o en los centros universitarios, usted está siendo vista por un equipo de médicos, un grupo de médicos que no solamente está haciendo docencia, por eso el carácter universitario, muchos de ellos tienen responsabilidades de investigación, sino que trabajan en equipo. Cuando usted se va a un consultorio netamente privado de un médico trabajando con su equipo, usualmente usted está poniendo toda su confianza en ese médico. Si ese médico se equivoca, él no tiene al lado probablemente a nadie que se dé cuenta de que él se ha equivocado, y aunque se den cuenta de que él se ha equivocado, nadie va a venir a disputarle a él su equivocación. Entonces, en un hospital universitario, usted está rodeado de lo que se llaman estudiantes, que pueden en un momento dado percatarse de que su suero está pasando muy rápido, buenas enfermeras que tienen que ver todo tipo de casos, tiene los estudiantes que se llaman residentes, que ya son médicos graduados que están haciendo la especialidad, y tienen sus jefes, que son los que se llaman los médicos adjuntos o el staff médico, que son los que enseñan a los residentes. Entonces usted tiene al menos 3 niveles de ojos sobre usted, observándolo y evaluándolo a diario en su pasar por el hospital. En un hospital netamente privado, es decir, el doctor que opera en su propia clínica, con su propio anestesiólogo, con su propio grupo de enfermeras, a usted no lo está viendo sino ese equipo. Y nadie va, en cierta forma, a disputar eso. Entonces, eso es algo que yo le recomiendo a las personas, que si la cirugía o el procedimiento es algo rutinario, frecuente de hacer, de bajo riesgo, se puede perfectamente hacer en un consultorio privado. Pero si el procedimiento es un procedimiento complejo, un procedimiento experimental, un procedimiento que requiere la concurrencia de muchas otras formas de asistencia, como por ejemplo una buena terapia intensiva, usted trate de estar en un hospital debidamente acreditado y completo, cosa que usted si le da algo en plena operación, usted tenga una terapia intensiva excelente al lado que le salve la vida. Porque si lo hace usted en un consultorio por ahí, en un centro comercial, y le pasa algo, y en ese momento se requieren cuidados especiales, vamos a tener que salir en pabellón a buscar una ambulancia para llevarlo a un hospital para que lo atiendan. Entonces, ese tipo de cosas, claro, cada uno asume su riesgo, ¿no? Pero yo le recomiendo a mis pacientes lo que me recomiendo yo mismo. Si yo me voy a operar de operaciones complejas, yo me meto en un hospital preferiblemente universitario, donde haya un equipo de varios especialistas que me van a ver y donde haya todos los recursos para salvarme la vida si las cosas no salen bien. Porque bueno, porque es mi vida, pues. Yo no estoy para estar experimentando con mi vida, ¿no? No soy un conejito para que estén experimentando con mi vida. Entonces, esas son algunas de las reflexiones que les tengo hoy mientras paseo en esta bella tarde del inicio del otoño aquí en los Estados Unidos, y en estas conversaciones que durante un tiempo sostuve, pero que paré porque, como les dije, hacía demasiado calor y por otra parte me estaban molestando bastante los huesos. Bueno, ese es ese comentario en relación con esto.